ser matado porque Dios se lo ordenó. Un asesino que se autoproclamó el apóstol de la muerte y creía estar limpiando el mundo del pecado. Hoy, en Asesinos en Serie, exploraremos uno de los casos más perturbadores de la historia del Perú. Un hombre que mezcló fanatismo religioso, traumas personales y crisis psicópatas en una cruzada mortal. Hoy hablaremos de Pedro Pablo Nacada, el apóstol de la muerte. Historias reales, crímenes que cambiaron la historia. Esto es Asesinos en Serie, una mirada al lado más oscuro de la mente humana. Pedro Nacada, ludeña, es considerado uno de los asesinos seriales más peligrosos del Perú. Creció en una familia marcada por la violencia, el abandono, la falta de atención médica y psicológica. Desde joven mostró conductas antisociales, episodios de agresividad y una progresión de fijación religiosa. ¿Qué es una fijación religiosa, Fran? Mi estimado Gabriel, por lo que investigué, también conocido como autor religioso, es una obsesión con la religión que implica pensamientos intrusivos y miedos intensos sobre pecar o no cumplir con lo moralmente correcto. Esto puede generar comportamientos compulsivos y puede afectar mucho a una persona que padezca de este tipo de trastorno. Y bueno, para mi punto de vista, una fijación religiosa es una persona que está muy metida en lo que es la religión o en alguna secta o algo. En el caso de Pedro, ha sido una persona que lo hemos investigado, ha sido católica. Entonces, seguro que ha sido una persona el cual ha ido mucho tiempo a la iglesia o que sus padres lo habrán llevado ahí. Pero él tiene un problema que lo vamos a ver más adelante, que es que a él le hablaban a través de la cabeza, según él, sus pensamientos y todo, de que él tenía una misión que cumplir, y que lo vamos a ver más adelante. Pero para ti, Daniel, ¿qué es una fijación religiosa? Y luego vamos con los comentarios de la gente. Bueno, yo más que nada una fijación religiosa lo veo como ustedes mismos lo dicen, ¿no? Como que una especie de fanatismo extremo que llevan las personas hacia este tipo de religiones, ¿no? Y bueno, principalmente esto ya creo que existe desde la antigüedad misma, ¿no? La propia iglesia que se le acusa de utilizar a la gente para bienes no tan buenos, se puede decir. Eso es lo que ocasiona a veces también en algunas personas que padecen de algunos trastornos mentales, sumado a la influencia que tiene la iglesia en este tipo de arranques que tienen, ¿no? Que son a veces muy inestables. Eso para mí es lo que puede ser también. ¿Estamos hablando? ¿Puedes responderlo, por favor, Fran? Sí, estamos hablando de Pedro Pablo Nacada Ludeña, por decirlo en serio, que para dato no menor, el apellido Nacada que él lleva no es originalmente su apellido original era Mesías, pero él pagó a un ciudadano japonés para que le ponga su nombre, su apellido, para poder ir a Japón, pero al final ese plan nunca se concretó. Bueno, sigamos. Ok. Entre 2003 y 2006, Nacada asesinó a 17 personas oficialmente, aunque él aseguró después que mató a 25 personas, solo que no se pudo comprobar esa cifra exacta. Sus víctimas incluían personas que él consideraba pecadores, como consumidores de drogas, delincuentes, indigentes y hombres homosexuales. Su motivación estaba basada en un delirio místico, en el que aseguraba recibir órdenes de Dios para purificar la sociedad. Mi estimado Gabriel, este vocablo pecador, ¿de dónde cree que viene? El vocablo pecador, o bueno, la palabra pecador, siempre se ha usado durante la historia. Es un término el cual lo utilizan a aquel persona de que no cumple las reglas de Dios o va en contra de su moral o de la persona, ¿no? Cumple un acto que está incorrecto dentro de la sociedad, por ejemplo, como matar a la gente, faltar el respeto a tus padres, ¿no? Por ejemplo, en la religión podemos ver, ya que hemos también hablado de ese tema, podemos ver lo que es los 12 mandamientos, ¿no? Que estableció Moisés o Cristo, ¿no? Claro. Entonces, si tú no cumples esas reglas, estás cometiendo pecados. Y hay pecados veniales y hay pecados mortales. Los pecados veniales son pecados mínimos o leves, los cuales cometes comúnmente todos los días, pero también hay pecados mortales, que es como faltar el respeto a Dios, o como cometer adulterio o en lujuria, ¿no? Pero en este caso, en el caso de Pedro, para ya darles el pase, para el caso de Pedro,
él pensaba de que justamente las personas que estaban en su entorno, tanto como delincuentes, indigentes o hombres homosexuales, también eran pecadores. Ahora, yo lo que pienso es, según cómo ellos se comportaban o según cómo él lo veía, cómo se comportaban o cómo eran, él creía de que eran pecadores. Entonces él recibía, como estaba loco, recibía una orden aquí en su cabeza y decía, oye, lo voy a matar. La propia influencia misma de esto, de los relatos religiosos, ¿no? Que también influyen bastante en eso. Se combinó lo que él tenía esquizofrenia, como lo que se mencionó de que no escuchaba voces, con una fijación religiosa muy, muy extrema, y ya eso desencadenó las 17 víctimas oficiales de Nakada. Bueno, continuando con la historia, los crímenes del asesino en serie peruano ocurrieron principalmente en Huacho y en Huara. Utilizaba siempre armas de fuego y actuaba con precisión, atacando de manera rápida sin dar oportunidad de defensa. Para matarlo o para capturarlo, se hizo una misión en el año 2016. Mientras trabajaba en su taller mecánico, unos oficiales ya sospechaban que él, el autor de varios crímenes reportados, o sea él, fueron registrados a lo que fue armado a disparar a diestra y siniestra y se fue a enfrentarse por más de 120 policías. ¿eh? Esto es increíble, 120 policías, eso. 120 para que sea oficiales. Completamente detenido. Entonces durante la captura, cuando ya lo tenían preso, declaró que si no ante Dios, Nakada declararía posteriormente que pensaba en arrojar una granada a una discoteca en el cual decía que había muchos pecadores. Wow. Entonces para ti, Daniel, ¿te imaginas ser acorralado por 120 policías pensando que fue en la ciudad de Huaral, que hemos estado averiguando, si no con Frank, que es una ciudad completamente pequeña, con menos población que la ciudad de Trujillo? Claro. Con respecto a eso es un caso bastante extremo, ¿no? Estamos hablando de una cantidad de policías bastante alta como para capturar a una sola persona. O sea, eso nos da un indicio del nivel de peligrosidad de esta persona y de que, bueno, causó un gran revuelo en el lugar en donde se encontraban, ¿no? Que era, ¿dónde me dijiste que ocurrió? En Huaral. En Huaral. Claro, yo me supongo de que ese mismo revuelo, o sea, causó un revuelo gigante el hecho de que hayan bastantes oficiales tratando de capturar a una sola persona y que luego más tarde se destapara todo lo que hizo. Es algo curioso porque los oficiales no iban directamente a arrestarlo, sino que ellos ya sospechaban, iba a hacerle como que las preguntas de dónde estuvo este día, estos días, todo eso. Exacto. Y él ya sospechando, ya se alarmó y empezó a disparar, y todos los oficiales fueron, hasta que se rindió. Como dice, no se rindió ante los policías, sino se rindió ante Dios, porque según decía, él se rindió ya porque Dios se lo dijo ya. Pero para mí que sí había un plan de la policía, porque para mí ya estaban, era un plan que lo habían elaborado para ver su captura, pero al ver su reacción, inmediatamente, claro, salió un poco el plan y lo comenzaron a acorralar, ¿no? En toda esa ciudad. Tras evaluaciones psiquiátricas fue diagnosticado con trastornos psicóticos severos y delirios de tipo religioso, por lo que fue declarado inimputable y trasladado a un hospital psiquiátrico. El caso impactó al país no solo por los crímenes, sino por el hecho de un hecho inquietante, porque varios años después su hermano Byron Nakada también se convertiría en asesino serial en Japón, lo que generó debates sobre la genética, ambiente familiar y salud mental en la criminología peruana. Para la gente que está conectada nos pueden hacer preguntas por la plataforma Twitch, el cual estamos transmitiendo. Ahora vamos al comentario. ¿Qué es un trastorno psicótico? A ver. El trastorno psicótico es una condición mental grave que causa una pérdida de contacto con la realidad, manifestada por síntomas como delirios, creencias falsas y alucinaciones, percepciones falsas como escuchar o ver cosas que no existen. Encaja con lo que hablamos de Nakada. Claro, justamente eso, ¿no? Tiene ese encaje perfecto en el perfil del propio asesino. Exactamente. Bueno, gente, vamos un ratito al sondeo. Sí, porque justamente tenemos un sondeo acá de nuestro equipo que fue a preguntar a algunas personas para que opinaron más o menos del tema, ¿no? De cuál era su punto de vista. Hemos ido a las calles a recoger preguntas perfectamente, así que atención, se va a escuchar. ¿Estás de acuerdo que las personas esquizofrénicas no vayan a la cárcel ni vayan a un centro de rehabilitación si cometen algún tipo de asesinato?
Sí, estoy de acuerdo porque, bueno, no es algo justificable el tema de porque es muy grave, ya es un tema muy accidente de la vida, pero en caso que la persona sea esquizofrénica, pues sí es justificable, porque sufre de algo mental que escapa quizá de su responsabilidad, por así decirlo, por la misma realidad que la persona vive. Entonces yo sí estoy de acuerdo que acuda a una rehabilitación. Yo opino que hay ciertos límites también para las personas esquizofrénicas. No es tan solo hacer un acto y pasarlo. O sea, decir, porque esta persona está enferma, hay que mandarla al hospital psiquiátrico para que se cure con tantos años. Pero ya si el acto es demasiado, ya hay que tomar medidas más apropiadas. Yo creo que ellos no son conscientes como tal de lo que hacen, ¿no? Ya que su mente se cruzan, por así decirlo, las ideas, ¿no? Entonces, en parte sí recibir no como tal una condena, pero ya como que estar internados ya en un hospital psiquiátrico ya como que ya de por vida, ¿no? Tenemos un comentario de uno de nuestros seguidores, el cual dice: ¿creen que un asesino serial nace siendo uno o en un entorno lo forma? A ver, esa pregunta es muy interesante, inclusive esa pregunta se la generamos a la psicóloga, pero en mi opinión personal, uno siento que lo forma, porque cuando hay un ejemplo muy claro, voy a hacer un ejemplo de una película bastante famosa que se llama El Dragón Rojo. El personaje de Dollarhide era un niño que creció junto con su abuela, que era una maltratadora, lo paraba insultando, golpeando, y eso generó que el personaje se volviera un asesino en serie, mataba gente, y eso también me pongo a pensar que ¿qué pasaría si muchos de estos asesinos en serie hubieran crecido en una familia feliz, sin golpes, o así, ¿no? ¿Cómo se llama? En un entorno bueno, ahorita claro. Sería otra cosa, porque... Siempre yo digo que la familia es fundamental para cualquier persona en la sociedad, porque por ejemplo, de acuerdo a cómo te crían tus padres o cómo es el entorno donde ha vivido, por ejemplo, hay lugares donde han vivido pobres o el abandono de los padres, a veces también afecta también, o una pérdida también familiar le afecta, ¿no? Entonces, en este caso, que ya lo vamos a ver más adelante, yo creo que sí afecta, para la gran mayoría, ¿no? También hay casos en el que no. Sí. Un dato extra de Nakada es que como se mencionó inclusive, su familia estaba llena de golpes, de violencia, inclusive de sus propios hermanos, porque sus hermanos lo paraban golpeando, dicen que hasta lo obligaron a salir fuera con ropa de mujer, y eso le generó como que traumas, inclusive por lo que él cuenta de que incluso sufrió de abuso sexual. Eso es algo que sí... Eso es bastante fuerte. Bastante fuerte ese dato. Bueno, seguimos con las menciones. Sí. Bueno, en unos momentos va a acompañarnos una persona que va a darnos su punto de vista con respecto al propio asesino que estamos hablando. Y bueno, antes de eso vamos a entrar a una pausa publicitaria para que vean o escuchen nuestros patrocinadores por los cuales se ha podido hacer este programa. Así que vamos con ello. Este episodio llega gracias a Hikvision, tecnología de seguridad avanzada para hogares y negocios. Cámaras inteligentes, visión nocturna y monitoreo 24/7 para que siempre estés un paso adelante. Hikvision, seguridad que te acompaña. Este episodio es presentado por RIMAC Seguros, con soluciones rápidas, simples y confiables para proteger lo que más valoras. RIMAC, estamos contigo. Agradecemos también a Parque Eterno, eterno descanso entre Dios y la naturaleza. Ya estoy cerca, estoy cada vez más cerca. Ay, espero llegar pronto. Ay, de verdad, se me ha hecho tarde, de verdad. ¿Por qué es tan largo el camino? Espero llegar a tiempo para aprender algo esta vez. Este chico tiene que caminar 4 horas a su colegio. El único profesor de la institución viene en canoa. ¿Qué haces para cambiar? En ti está la diferencia. Apoya a la ONG Vive. Bueno, estamos de vuelta, ya después de la pausa publicitaria que hemos tenido, acá con nuestro especialista Frank,
presentándonos, por favor. Hoy día le presentamos tenemos un invitado especial, el estimado señor Oscar Valencia Herrera, que es Policía Nacional del Perú. Bien, queremos que nos dé su opinión del caso, pero antes de que nada queremos dar un pequeño contexto, si bien ya se lo dimos hace unos días, igual queremos, como un recordatorio. Nakada tiene una cantidad de víctimas de 17 confirmadas, aunque él afirma después que hizo 25, aunque eso no está comprobado. Que tenía un patrón demográfico, no tenía un patrón demográfico, sino uno moral, por su delirio religioso. El 80% de los crímenes fueron víctimas hombres y un 20% fueron mujeres, es decir, y decía como que pecadores, decía gente que él consideraba pecadores, como lo eran consumidores de drogas, indigentes, homosexuales o personas con comportamientos corruptos. Usaba un arma como método principal en el 85% de sus casos, y su objetivo era ejecutar, no torturar, o sea, no mataba así como que torturándolos o haciéndolos sufrir un disparo así en seco. Se promedió como un 5 o 6 asesinatos por año, y el único caso que él afirma que se arrepiente fue el de una niña de 15 años, porque Nakada le quiso robar su bici, pero al ver que tenía una llanta desinflada ya desistió. Nakada posteriormente declararía que se arrepiente porque no era una víctima que él buscaba, sino que era por seguir con su misión. Le diagnosticaron un trastorno psicótico severo con delirios místicos y paranoides, también con esquizofrenia paranoide. Actualmente está en un hospital psiquiátrico porque fue declarado inimputable por el diagnóstico que se mencionó brevemente. Y tenemos unas preguntas para usted para que nos brinde su opinión. A pesar de haber ocurrido en Lima, ¿ya conocía el caso de Pedro Pablo Nakada? Bueno, el caso de Nakada Ludeña es un caso que sonó a nivel nacional. La mayoría de efectivos policiales metidos en este tema de la delincuencia, de homicidas, sí tuvimos conocimiento al respecto. Es más, yo ya tengo 35 años en la policía y tengo promociones que trabajan en Lima. Bueno. En la unidad de la de INCRI, homicidios, extorsiones, y a veces cada cierto tiempo nos reunimos y conversamos nuestras vivencias que hemos tenido durante el año. Claro. Es lo que pasó que algunos de mis promociones tuvieron parte en esta intervención, esta investigación, y conversábamos con respecto a este homicida. Este señor lo que indica que era un psicópata, su niñez fue marcada por la violencia, incluso indica que fue abusado sexualmente por su familia, llevó una vida muy marcada de pequeño, lo vestían de mujer, lo pintaban de mujer cuando era muy niño, eso es lo que, claro, eso que se refiere. Se le generó trauma. Cuenta eso y él se creó un patrón poco a poco. Es más, pero él llegó a casarse, tuvo una familia, tiene 2 hijos. Tuvo una familia. Tuvo un hombre y una mujer que se desconoce en la actualidad cuál es su paradero, no se sabe. Me imagino que quieren vivir en las sombras para no estar relacionados. Lo más curioso de este psicópata que él premeditaba cada asesinato. Él les hacía un seguimiento para poder perpetrar y en cierto modo no ser capturado. Claro. Él sabía en qué momento le iba a dar el tiro de hacia, como se le dice. Lo tenía todo fríamente calculado prácticamente. Todo planificado. O sea, él tenía premeditado todo esto. Lo premeditaba, y para premeditar él hacía un seguimiento. O sea, loco tampoco no es. O sea, un loco, un orate, normalmente pues no sabe lo que hace a veces, ¿no? Pero él sabía en qué momento victimar a estas personas que se descubrió. Exacto. Ahora hay muchas cosas que se ve con él, en el tema de escucho comentarios de años atrás sobre su pena. Si bien es cierto, él ha sido declarado inimputable por
por su condición. por su trastorno mental, es que él supuestamente arrojó los resultados de las pericias que se le practicaron, pero fue condenado a 35 años de... En primer momento fue cadena perpetua, en la segunda instancia fue por 35 años, pero no es que lo manden a un hospital psiquiátrico fuera de un penal. Hasta donde tengo conocimiento, en el penal de San Juan de Lurigancho, internamente hay un pabellón psiquiátrico donde ahí los internan, o sea, los excluyen del resto, o sea, los aíslan y donde le dan llama entre comillas un tratamiento ahí durante los años que ha sido, pero no es que sea fuera, porque imagínense que esté fuera en un hospital donde no tiene seguridad, se escapa y va a haber más muertes. O sea, dentro de los penales, en casi la mayoría de penales, hay un sector donde atienden a pacientes, a personas que sufren de alteraciones mentales, que han cometido delitos. En este caso pues es un caso grave, es un hecho muy grave que ni imaginar que le den o que vaya a un centro ¿cómo se llama? Psiquiátrico externo, fuera de un penal donde no haya seguridad. Aquí hay una pregunta de uno de nuestros seguidores de Bridge. Eso en sí en general para nosotros, pero quería ver qué opina usted. ¿Qué opina de la fascinación que tiene la gente de asesinos en serie, a punto de idolatrarlos como celebridad? O sea, ¿qué opina de esas personas que los tienen como ídolos? Actualmente, o sea, mucha gente tiene de ídolo, por ejemplo, o sea, un ídolo común podría ser en el deporte, como ejemplo Messi, pero hay gente bastante rara que tiene como ídolos asesinos en serie, o sea, personas que saben que hicieron cosas atroces. Es que son personas que también sufren de alteraciones mentales, que también o sea, tienen el mismo patrón de ser un asesino. O sea, una persona normal, una persona muy corriente como nosotros, como estudiantes, ¿ya? Jamás van a ser, pues, ¿quiénes son esas personas que lo creen ídolo a un asesino en serie? Son personas delincuentes, son personas que también están por ese camino, o que quieren llegar a ese camino. Si quieren llegar a ese camino es porque también tienen trastorno. Y todo eso parte de una niñez marcada, agresiva que han tenido en su familia, en el seno familiar. Casi la mayoría de veces el delincuente se crea por la falta de atención, por los hogares disfuncionales que hay en la actualidad. Eso es lo primordial que siempre se ha visto en estos casos. Una pregunta, eso como nos comentó, 35 años de experiencia en la policía. ¿Ha habido algún caso parecido a Nakada aquí en Trujillo que se sepa? No, en Trujillo no. El tiempo que tengo que en Trujillo no ha habido algo similar. Esperemos que no. Esperemos que no haya, pero creo que en cualquier momento la división de homicidio de Trujillo están preparados para poner coto a esta situación, porque a veces cada tiempo salen personas psicópatas en cualquier momento, eso uno no sabe. Exacto. Pero está preparado nada más. Hace rato nos comentó que está en el mismo penal hay hospitales psiquiátricos donde están recluidos. ¿Hay un procedimiento en específico que se le hace a este tipo de personas, a ver si es posible una especie de cambio o no? Los procedimientos para una intervención de un caso así, la policía siempre ve. En este caso, por ejemplo, para la captura de este señor, que fue en Guaral, porque él era de ahí, se especula muchas cosas. La policía siempre a veces hace, antes de intervenir y más o menos saber a quién se está enfrentando, es una persona que los que intervienen son pocos, sino que para prevenir, para la manera de prevención, a veces se pide apoyo de las comisarías para que acordonen los sitios exteriores donde posiblemente se pueda. Pero él lo puso tener resistencia para su captura. Es más, él decía que él quería suicidarse. Él quería suicidarse en muchas oportunidades. Creo que porque para él ya había, o sea, no podía cumplir lo que Dios, entre comillas, le había mandado a ejecutar a las personas. Como él iba a estar preso y ya no podía seguir ejecutando personas, como Dios, según él,
le había mandado, él quería suicidarse. Claro. Es más, cuando estuvo en un penal antes del San Juan del Urigancho, lo metieron, o sea, pese a las recomendaciones, lo llevaron a un pabellón normal, común y corriente, y estaba que compartía con otro reo. En una de esas casi lo matan A su A su a su compañero. compañero, sí, lo quiso ahorcar, sino que ya los pabellones continuos, por la bulla que hubo, evitaron eso, evitaron esa. Por eso a él, siempre a una de estas personas hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque mayormente te puede agredir a ti, o muy aparte él mismo se puede autoeliminar. En este caso, mayormente, por ejemplo, hay casos donde, por ejemplo, la fiscalía o el fiscal, para interrogar a un detenido, mayormente pide que se le saque los grilletes de seguridad. Sí. Hay casos que se le puede hacer. Pero en estos casos, por ejemplo, tienes que tenerlo ingrietado toda la diligencia que puede haber. No lo puedes dejar sin nada, porque en una de esas te descuidas y pum. Ajá. Y fuiste también. Exacto. Exacto. Y mi estimado, para ir cerrando, si bien existe la ley que determina que si un individuo es diagnosticado con una condición ley, porque el pata mató una gran cantidad de personas y de forma cruel, y aparte, o en este caso debe haber una excepción, debería estar ya encerrado de por vida. Como vuelvo a repetir, o sea, la palabra inimputable en casos como estos, porque hay casos también que son menores, son de casi sin importancia, donde efectivamente el principio es por inimputable, le dan libertad, le dan comparecencia y lo mandan a un tratamiento psiquiátrico. Pero en este caso no, o sea, a veces las personas entienden que son inimputables, y porque son inimputables van a ir a la calle. No, los encierran en un penal, y dentro de ese penal hay un pabellón, un sitio especial para ellos, donde se les atiende, unos psicólogos, psiquiatras, para su tratamiento durante el tiempo que sea condenado, ¿no? Claro. Y la verdad, yo creo que en estos casos ya, qué persona, o sea, qué magistrado pueda en sano juicio dar libertad a una persona así. Sí. Esa persona tiene que estar a buen recaudo, nada más. Es un peligro para la sociedad. Claro. Porque Totalmente. inclusive hay un comentario que él hizo antes de entrar a prisión. Vimos que el día, si es que llega a salir, lo cual espero que no, dice que si es que llega a salir va a continuar con su misión. O sea, no sé si es que los tratamientos vayan a funcionar, porque inclusive leímos noticias donde los mismos psiquiatras han dicho que no lo liberen, porque aún se ve que no hay un cambio. Y más con ese comentario que dijo de que cuando salga va a seguir con su misión, entre comillas. Por eso, le han dado 35 años. Ya, antes que salga de libertad, porque cada persona, para evaluar su libertad, tiene que ver un informe detallado de los especialistas que lo han tratado durante ese tiempo. En este caso, un psiquiatra. Él tiene que dar un informe, específicamente él ya está, ¿cómo se llama?, tratado como se debe ser, ¿no? Claro. Para que vuelva a presentar a la sociedad. Sí, Pero sí. en este tipo de casos va a ser imposible. Es Va a ser difícil. imposible, y esperemos que sea así. Porque como No usted creo dice, que es dé un libertad, peligro. porque, como le voy diciendo, es un peligro a la sociedad. Sí, es totalmente. Y para eso está la prensa, para eso están los medios de comunicación, para poder alertar estos tipos. En esos tipos de casos hay que estar pendientes. Claro que son 35 años, pero siempre hay que estar pendientes. Uno nunca sabe. Por eso nosotros tenemos esas dos posturas, el cual estamos comunicando, ¿no?, acerca de lo que es o sea, asesinos en serie, para que conozca la gente, ¿no?, realmente que hay tipos o hay personas que se portan así, ¿no?, y que no estamos libres de nada, ¿no? Exacto. Porque me gusta este tipo de entrevistas, porque ahorita estamos viendo el lado judicial. En un momento vamos a pasar con lo que es el lado psicológico también, de lo que es lo que puede tratar una enfermedad, este tipo de personas, si es que es posible reformarlos, aunque como digo, en este caso es muy difícil que acá llegue a reformarse, es prácticamente imposible. Y es una experiencia que nos está enriqueciendo como a nosotros, como somos comunicadores, hacer este tipo de cosas, porque
podemos conocer inclusive cosas de aspectos de otros campos. Exacto, informal. Listo, mi estimado. Fue un gusto tenerlo acá para que nos dé su opinión sobre este caso. Siempre, como digo, es bueno tener esa postura. Le agradecemos que se haya tomado su tiempo. Sí, de verdad, muchas gracias. De verdad. Siempre estoy a disposición para cualquier apoyar lo que se pueda en bienestar de la sociedad. Sí, claro. Esta información ayudará a muchos tipos también para que reconozcan tipo cómo puede ser estos casos, que se conozca, pues, porque muchos no conocen esa postura. Claro, o sea, la difusión de estos hechos es muy bueno. A veces las personas tendemos a olvidar los casos que pasaron. Sí. Y mucho más, a veces nos abocamos en otras cosas y nos olvidamos lo que pasó. Y vuelvo a repetir, por eso están los medios de comunicación para estar pendientes, tener un archivo, estar pendientes del caso de él. Siempre a veces hay casos que han sido sonados a nivel nacional. Entonces hay que estar pendientes y ver su situación, averiguar, permitir seguir y ver si hay algo que de repente está en contra del peligro de la sociedad. Sí, exacto. Porque las autoridades se pronuncian. El propósito en sí del podcast es dar a conocer el caso, no enaltecer, porque hay, por ejemplo, contenidos que enaltecen a asesinos. Por ejemplo, hay series como Netflix que hicieron a Dahmer, que hicieron que mucha gente sintiera lástima de él, cuando ¿quién va a sentir lástima de alguien que mató mucha gente? O sea, no es como que algo muy claro. Es una estrategia publicitaria muy buena. En este caso lo que estamos dando a conocer quién es esta persona para que en el futuro se tomen las medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir una tragedia como esta. Gracias. Sí, eso sería todo, más que nada. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Es a una profesional, psicóloga. Lamentablemente no ha podido venir el día de hoy, pero le hemos podido entrevistar unos días antes, donde también le hemos hecho algunas preguntas respecto a lo que es el caso. Entonces, vamos a ello. De antemano también, obviamente, agradecemos nuevamente al especialista que acaba de llegar y acaba de retirarse también. Y bueno, como acaba de decir mi compañero, vamos con la entrevista de la psicóloga que hicimos, que lamentablemente no pudo estar, pero pudimos hacerle la entrevista correspondiente. Así que vamos con ello. Gabriela Torres Murillo, soy psicóloga. ¿Podría decir qué es un delirio místico y por qué algunas personas creen recibir órdenes divinas? Bueno, para explicar esto hay que entender en primer lugar lo que es un delirio, ¿no? En sí mismo un delirio afecta también la conciencia de la realidad. Bien, entonces ya entendiendo este primer término, vamos ya a unirle, agregarle el místico. Entonces, delirio místico significa una interpretación delirante de la realidad con contenido religioso, ¿no? Es decir, una persona que pues cree tener una conexión especial con lo divino, la divinidad, ¿no? Y por ello pues puede creerse portadora de un mensaje importante o tener una misión, ¿no? Entonces esto es lo que en sí es un delirio místico. ¿Sería también porque algunas personas creen que recibir así órdenes porque tienen ya un trastorno más allá o cuál sería la razón? En sí mismo una alteración con la conciencia de la realidad. O sea, no hay una conciencia completamente estable allí. Hay algo que siempre nos generó duda, incluso que está. ¿Cuál es la diferencia entre psicopatía y psicosis? Bien, yo creo que hay 3 puntos vitales para poder tener las diferencias grandes entre ambas, porque los dos suenan muy parecidos y puede parecer parecido, pero tienen grandes diferencias. Una de ellas, y lo voy a ir diciendo por aspecto y luego diferencia, ¿ok? El primer aspecto que quiero que lo tengan en cuenta, y creo que lo mencioné al inicio, es el contacto a la realidad, ¿ok? El contacto a la realidad. Y empezamos por primero, psicopatía. Las personas que tienen esta alteración en sí mismo tienen un contacto con la realidad. O sea, ellos están conscientes de lo que sucede de la realidad,
Bien. Ahora, en psicosis, las personas que tienen psicosis no tienen ese contacto con la realidad. Hay una ruptura de ese contacto con la realidad. Por ello es que pues tienen alucinaciones y también tienen delirios. Bien. Ese es el primer aspecto importante. La primera diferencia grande, creo yo. Lo segundo es el comportamiento. Bien. Mientras que en la psicopatía, pues las personas son manipuladoras. También puedes encontrar calculadores, también antisociales, que es muy diferente a social. A veces usamos asocial y antisocial de una manera incorrecta, ¿no? Y para hacer una breve explicación a esto, ¿no? Asocial es cuando, por ejemplo, no nos gusta estar rodeado de otras personas, ¿no? No es como que no prefiero estar solo o estar con un amigo o dos amigos. Eso es muy diferente a una conducta antisocial. Esa es otra cosa. Por ejemplo, una persona antisocial es una persona que comete delitos, que pues asesina animales porque sí, ¿ok? Es muy diferente. Ahora, volvemos a estas diferencias. Nuevamente, en comportamiento, psicopatía, personas calculadoras, controladoras, antisociales. En psicosis, allí estas personas tienen como que pensamientos extraños, lenguaje desorganizado, ¿no? Un lenguaje que no se entiende, que no se comprende, ¿no? Entonces, es también una importante diferencia. Ahora, el tercer aspecto importante, creo yo, es el aspecto de las emociones, ¿ok? En las personas con psicopatía, ellos, en primer lugar, no entienden lo que tú puedas sentir. Son ausentes de empatía. Ellos no se ponen en tu lugar. Por ello es que si por ahí hacen daño o matan algo, no lo comprenden, no entienden ese dolor. Por ello es que suelen ser insensibles, vamos a ponerlo, ¿ok? Ahora, en psicosis, allí puede haber una desconexión emocional, puede haberlo, pero también se puede manifestar de otras maneras, por ejemplo, como la impulsividad. Entonces, no es que ellos no sean empáticos, pero sí puede haber una desconexión emocional. Bien, entonces, esas son las tres diferencias grandes que yo puedo encontrar entre ambos. Okay. También muchos dicen que una persona puede verse una persona psicópata, mala, así, por lo del ambiente, y otros dicen que es por la genética. ¿El ambiente familiar puede afectar la salud mental desde la infancia? ¿O ya puede ser de la genética? ¿Qué pensamos? A ver, vamos primero viendo desde la parte de genética, ¿ok? La genética afecta, sí afecta, ¿ok? Es algo, como se dice, su mismo nombre dice, nacemos con ello, bien, entonces sí puede afectar, ¿no? Por ejemplo, tenemos los genes de ambos padres, incluso no solo de los padres, sino también de nuestros ancestros, ¿no? Abuelos, tíos, etcétera. ¿Que puede afectar? Sí, ¿no? Ahora, temas familiares, problemas, puede afectar también, ¿no? Malos tratos, poca empatía de los padres, violencia intrafamiliar, todo ello afecta, también afecta. Entonces, ¿cuál afecta más? ¿Cuál tiene un peso más grande? Ninguno, porque en sí mismo ambos afectan de la misma manera. Entonces ambos están afectando y pueden afectar a la salud mental. Pero ojo, así como pueden afectar, también pueden mejorar la salud mental. De hecho, si tú te pones a ver documentales, historias de asesinos en serie, etc., te vas a dar cuenta que todo inicia desde la infancia. Y si no es en la infancia, en la adolescencia, o si no, un poquito más grande. Pero casi siempre, ya le pongo un 80% de los casos, todo inicia en la infancia. ¿Cómo podremos identificar conductas psicópatas desde la infancia o adolescencia? ¿Y es posible prevenir este tipo de conductas? Ok, hay algunos síntomas que se pueden notar más que otros. Bueno, y para aclarar, en ese caso son conductas psicóticas. Para empezar, por ejemplo, signos y síntomas. ¿Okay? Signos son aquellas sensaciones que tenemos dentro de nosotros y que no son perceptibles ante los ojos de los demás. ¿Okay? Por ejemplo, la calentura. No es algo que se percibe a menos que sea demasiado y empieces a sudar y no, ok. Pero si te ponen un termómetro, ahí ok, se ve. Entonces ese es un signo, algo que no se ve pero tú lo sientes. Ahora, un síntoma es algo que sí es perceptible a los demás, que los demás pueden verlo. ¿Ok? Por ejemplo, hinchazón,
quema granitos, un golpe, un moretón en este caso, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de signos y síntomas. Entonces, un signo son las alucinaciones. O sea, es algo que la misma persona lo tiene, pero no se ve, pero en algunos comportamientos sí se puede ver, ¿no? Por ejemplo, cuando te comentan que oye voces, ¿no? Oye, ¿tú has escuchado esto? No. Ah, yo sí, y empiezan con ello, ¿no? Por ejemplo, es algo que tú lo puedes notar, no instantáneamente, pero sí puedes ir notando cosas extrañas, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Que te mencionan que alguien les está fastidiando, ¿no? Que alguien está hablando mal de ti y se crea toda una historia, ¿no? Pero tú estás siguiendo la realidad y sabes que no es así, y es algo que tú puedes ver, ¿no? Ahora, ya voy por los síntomas más visibles. El lenguaje. El lenguaje se ve afectado porque tiende a ser un lenguaje confuso o no tiene sentido. Incluso puede ser un lenguaje que puede ser difícil de entender, de comprender. Entonces, eso sí se ve y tú lo puedes notar desde allí, ¿no? Otros puntos son los cambios en la conducta. Pueden tornarse a ser más extraños, a ser un poco agresivos o comportamientos inusuales, inapropiados para algunas situaciones, también afecta, ¿no? También dentro de los cambios afectivos y de percepción, en este caso ellos pueden aislarse, ¿no? Se aíslan, o a veces tienen momentos de caídas como depresión o momentos de tristeza inexplicables, ¿no? Entonces eso también es algo que también es notorio, que se puede ver. En sí mismo la prevención completa no es tan posible. Puede ser que en algunos casos sí, una minoría probablemente, pero no completamente. Ahora, que se puede detectar temprano, sí, siempre y cuando uno está atento a esa persona, porque uno conoce a una persona como es. Entonces, desde allí tú puedes identificar si algo ha cambiado o no, y puedes darte cuenta justamente en estos puntos claves que creo que son el lenguaje, el comportamiento, que uno lo puede ver. Bueno, eso ha sido nuestra entrevista, ¿no? Con nuestra especialista Gabriela Torres. Y creo que conocer ambos casos, tanto nuestro que ha venido el señor policía Oscar Valencia Herrera y con la psicóloga Gabriela Torres, tenemos los dos puntos de vista, ¿no? Sobre este caso de Pedro Nakada, ¿no? Sí. ¿Cuáles son sus opiniones finales ya para finalizar para ustedes? Bueno, por mi parte yo creo de que bueno, en cierto punto tienen algo de razón ambas posturas, y siento de que si una persona en cierto modo está mal, sí es cierto de que debe ser obviamente urgentemente llevada a un hospital mental que pueda tratar sus necesidades. Pero si esta misma atenta contra la vida de otra persona, creo que ahí ya las cosas cambian, ¿no? Porque ahí prácticamente estás violando los derechos humanos. Y si es cierto de que por más de que fuera un momento de psicosis, de todo eso, sí es cierto de que en cierto modo merece la pena de la cárcel como tal, ¿no? Y como lo hemos visto en el caso que hemos traído, ahí en el propio penal hay un centro psiquiátrico. Exacto. También. Entonces me imagino que aparte de Pedro, hay también otros criminales que tienen diferentes tipos de problemas y los meten ahí, pero realmente sí están encerrados, ¿no? Eso ya quedó claro. Están encerrados, están aislados de todo, literal. Y lo que da un poquito de tranquilidad, en parte, es que se evalúa y que posiblemente hagan seguimiento de la persona, porque no creo que lo liberen y ya está. Si es que lo llegan a liberar, lo cual espero que no pase, porque sería, como el mismo policía dijo, un peligro para la sociedad, que esa persona esté de vuelta en las calles como si nada. Como un dato adicional ya para terminar, tú me habías comentado que también tenía un hermano. Sí. ¿Quién era ese hermano? El hermano se llama Byron Nakada. Hizo lo mismo que hizo el hermano de lo que hizo Pedro Nakada. O sea,
en este caso le pagó a un ciudadano japonés para que le dé ese apellido y así poder ir a Japón para que, no sé, salir, no sé. Y el problema es que él también tenía un problema psicótico como el de Pedro y llegó a matar a 6 personas en Japón. Actualmente Byron cumple cadena perpetua, aunque en recientes noticias parece que le van a dar pena de muerte. Allá en Japón sí hay pena de muerte. Ahí sí hay, ¿no? En comparación aquí en Perú. Bueno, dicen que, vamos a cerrar con una frase, ¿les parece bien? Ok. Ya. Dicen que los monstruos más peligrosos no son los que acechan la oscuridad, sino los que caminan entre nosotros, convencidos de que hacen bien. Y nunca se sabe qué batallas se libran dentro de la mente o una persona aparentemente normal. Dicen los monstruos más peligrosos que son los que acechan en la oscuridad, sino los que caminan entre nosotros, convencidos de que hacen bien. Bueno, muchas gracias al equipo, exprésate, y eso ha sido todo por el día de hoy. Esto ha sido todo por nuestro segundo episodio de Asesinos en Serie. Agradecemos a todas las personas que hayan estado viéndonos. Y también, como repetido también, yo también estoy agradecido de haber participado en este proyecto. Esperemos que más adelante se puedan dar más. Y nada, agradecerles por estar con nosotros, por sintonizarnos, y nos despedimos. Cuídense, mi gente. El equipo de producción que está detrás. Muchas gracias, chao. Nos veremos en la próxima. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, como en YouTube, en Spotify, Instagram y TikTok. Y si tienes algún caso perturbador que nos quieras compartir, escríbenos al correo asesinosenserie2122@gmail.com. Cortamos, ya no pongo nada. Casi cortamos. Casi cortamos.